Cuando llevas el suficiente tiempo hablando un idioma, las palabras vienen a ti sin ningún esfuerzo. Es fácil olvidar que todas tienen un origen o una raíz. Lo mismo pasa con las notas musicales. ¿Por qué cantamos do, re, mi en lugar de flim, flam, flum? O splork, splirk, splark. Bienvenidos a 251. Yo soy César Acuña y hoy vamos a dar un viaje por la historia de las notas. Igual que el 99.9% de nuestra cultura, todo empezó en la antigua Grecia. Gente como Pitágoras, que tenía demasiado tiempo libre, empezó a estudiar la relación entre tonos cuando dividías una cuerda en varias partes, y así creó los primeros sistemas de música occidentales. Tiempo después, los romanos invadieron y tomaron prestada la cultura griega y, por qué no, también sus sistemas de notas. Con la expansión del imperio, llevaron estos sistemas a toda Europa y a su caída llegamos a la Edad Media, donde nacieron los tatarabuelos de nuestro sistema actual. En ese momento, prácticamente toda la transmisión de ideas musicales era de forma oral. Entonces era muy fácil que se distorsionara al viajar de un lugar a otro, de una persona a otra o de una generación a otra. Cerca del año 600 aparece en Europa la primera escuela de música formal llamada Schola Cantorum, patrocinada por la institución más económicamente fuerte de la época, la Iglesia Católica. Esto hizo que durante más de 500 años todo el estudio formal de la música y su registro escrito se enfocara en temas religiosos. Pero incluso en este lugar no existía una notación que nos permitiera leer ritmo, notas y letra al mismo tiempo. Un par de décadas después se comienza a escribir con notación neumática. Lo que hacían en ese momento era poner neumas o bolitas encima del texto para indicar las notas que se tenían que cantar. Pero en ese entonces todo se escribía sin ritmo. Así que, a menos que tuvieras a alguien con excelente memoria enseñándote cada uno de estos himnos, era muy fácil que crearas tu propia versión. Y eso probablemente no iba a poner muy feliz a la iglesia. Siguieron pasando los siglos, se abrieron más escuelas de música en toda Europa, hasta que en el siglo XI aparece Guido d'Arezzo, que se convertiría en una de las grandes figuras de la historia musical. Este hombre comenzó a escribir sus notas en un tetragrama para indicar las alturas, comenzó a estudiar el concepto de compás y la duración de las notas respecto a ese compás. Pero todavía no sabemos por qué las notas tienen el nombre que tienen. Durante la Edad Media, las notas se nombraban con las letras del abecedario, comenzando con A y terminando con G. Cosa que le parecerá muy familiar a guitarristas y a nuestros amigos de habla inglesa. Pero ahí terminan las similitudes con nuestro sistema actual. Estas letras se escribían en mayúscula para indicar la octava grave, en minúscula para una octava superior y doble minúscula para una octava aún más arriba. Además de que en algún punto agregaron el símbolo griego gamma para indicar una nota debajo del la más grave. Y cuando añades a toda esta ecuación notas intermedias como sostenidos y bemoles, solo se vuelve más complicado. Pero Guido decidió que debía haber una mejor forma de nombrar las notas para facilitar el canto y ayudar a la memoria. A través de una práctica llamada solmización, decidió asignarle una sílaba a cada una de las notas de la escala. Esto haría mucho más fácil recordar los sonidos asignados a cada nota. Los nombres de las notas tenían que evolucionar, eso era un hecho. Pero ¿cómo hacer para en ese entonces avisarle a todo mundo cuál iba a ser el cambio y además que tuvieran una forma fácil de recordar estos nuevos nombres? Pues aprovechando que todos estos estudios estaban basados en una institución religiosa y solamente le importaban a la gente del clero, Guido decidió utilizar el himno a San Juan Bautista, también conocido como Ut Quant Laxis. La primera nota de cada frase de este himno contiene una nota natural distinta. La primera nota corresponde al sonido que ahora llamamos do, la siguiente a re, la siguiente a mi y así hasta llegar a la. Así que Guido decidió tomar la primera sílaba de cada frase para ponerle nombre a estos sonidos. Ut, re, mi, fa, sol, la. Pero esto todavía nos deja dos grandes cabos sueltos. Número 1, ¿qué demonios es un ut y por qué no es do? Número 2, ¿dónde está si? El primero se lo debemos a un hombrecillo italiano del siglo XVII llamado Giovanni Battista Doni, que decidió cambiar la sílaba ut por motivos similares a los de Guido, o sea, facilitar el canto. Ut es una vocal cerrada que termina con consonante, o sea, bastante difícil de cantar. Giovanni decidió que el cambio era necesario y por qué no utilizar la primera sílaba de su apellido, Doni. Y finalmente, la pieza final de nuestra escala, si. Para explicar si, primero hay que hacer una gran aclaración sobre los nombres ut, re, mi.
Estos nombres no se utilizaban para designar notas absolutas como lo hacemos ahora. El sistema de solmización de Guido es más parecido a cómo utilizamos los grados hoy en día para referirnos a intervalos en vez de a notas absolutas. De este modo, si tú decidías que tu ut iba a estar asociado a la nota sol, escribirías ut, pero el sonido sería sol, re, pero el sonido sería la, mi, pero el sonido sería si. A cada grupo de 6 notas ahora se le llama hexacorde. Y para poder tocar en su rango de 3 octavas completo, utilizarían y mezclarían distintos tipos de hexacordes. ¿Confuso? Un poco. Pero en ese entonces esa era la norma. Era tan común que se inventó un instructivo para que tú pudieras leer todos los hexacordes desde la palma de tu mano. Y en las escuelas de canto esto era tan básico que se esperaba que los estudiantes lo memorizaran desde el inicio de su educación. El problema con esto es que la música se fue haciendo más compleja con el paso de los años, llegando al punto en el que hubieras tenido que saltar a cada momento de hexacorde a hexacorde para seguir una melodía. Hasta que en el siglo XVIII alguien decidió ponerle un alto a la locura y añadió una séptima nota, para corresponder con la ahora existente escala mayor. A esta nota se le llamó si por la frase final de Ut querent laxis, Sancte Ioannes. Y así fue como nacieron los nombres que todos conocemos, utilizamos y amamos hoy en día. A menos que seas de un país de habla inglesa, u holandés, o hindú, o chino, o japonés, o alemán, o básicamente de cualquier país sin una tradición eurocéntrica con raíces etimológicas latinas. Esta fue nuestra sección de datos curiosos en 251. No olvides comentar, suscribirte, compartir con tus amigos y firmar mi petición de change.org para cambiar el nombre de la a C. Nos vemos el próximo video.